Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios, en la persona del Espíritu Santo, los guíe según su santa voluntad y abrir el entendimiento de cada uno de ustedes para que cada uno sepa lo que hacer de su vida. Cada uno tenga el discernimiento para conducir su vida hasta la vuelta del Señor Jesucristo. Mire solamente, ayer estaba meditando sobre una palabra, una única palabra, porque usted sabe, si no sabe va a saber ahora. Una palabra de Dios de las Sagradas Escrituras tiene o carga una serie de advertencias para que las personas puedan tener discernimiento, entendimiento, comprensión, para que sigan sus consejos. Mire solamente esta palabra. Primera Samuel, capítulo 12 y versículo 21. Cuando el profeta, transmitiendo la voluntad de Dios, exhortando el pueblo de Dios para la conservación de la victoria, de la salvación, que es la victoria del pueblo de Israel en aquel tiempo, es la conservación de la comunión con Dios, de su salvación con el pueblo. Entonces, el profeta, dirigido por el Espíritu Santo, dice así: no os desviéis, no os desviéis. ¿Cómo es que es posible una persona desviarse de la fe? ¿Cómo es que es posible la persona guardar su corazón, no dejar la duda entrar en su mente o en su corazón y conservarse salva? ¿Cómo es posible? Entonces Dios habla a través de su siervo diciendo: no os desviéis. Quiere decir, no salgan del camino. No miren para la derecha ni para la izquierda, no salgan del camino. Pues, ahí él dice, seguiréis las vanidades. La vanidad. Esa desgraciada vanidad. Esa maldita vanidad. Esa corruptible vanidad. Ese montón de basura que las personas se agarran con uñas y dientes y acaban perdiendo sus almas por toda la eternidad por causa de las vanidades. Vanidades. Dice así: os seguiría en las vanidades que nada aprovechan. Nada aprovechan. ¿Cuántas personas están en este exacto momento sufriendo las consecuencias de sus vanidades? ¿Cuántas personas están perdiendo la vida por causa de sus vanidades? No fue, digamos, la duda. Es claro que la duda también está dentro del paquete, pero lo más fuerte es la vanidad. La vanidad sutil también. La vanidad hace con que la persona se sienta bien delante de la lujuria, del glamour. Es eso mismo.
Jesús fue tentado también en su vanidad. Quiere decir, él no tenía vanidad, pero el diablo usó ese momento para decir, oiga, lo llevó allá para el pináculo y dice, tírese abajo. Y porque está escrito, también a sus ángeles ordenará a tu respecto para que te guarden. Entonces el diablo tentó a Jesús en su vanidad, intentó suscitar la vanidad de Jesús. Y si Jesús fuese vanidoso, ¿qué es lo que Jesús haría? Si él fuese vanidoso, yo me voy a tirar aquí para abajo y voy a resucitar entero, solo para mostrar al diablo que yo soy el que soy. No, Jesús no necesitaba mostrar nada. Él simplemente siempre será el mismo, el Todopoderoso. Y entonces el diablo fue ahí más fuerte. Él dice, llevando al monte, diciéndole, mire la belleza de este mundo. Toda belleza, toda riqueza, todo eso es mío. El diablo. Todo eso es mío. Y todo eso te daré si postrado me adorares. Quiere decir, la vanidad tiene un gran apelo de la persona querer ser elogiada, querer ser reconocida. La vanidad tiene un gran apelo de que la persona sea glorificada, honrada, laureada. Es así que los padres enseñan normalmente a los hijos. Usted tiene que ser el mejor en la escuela. Usted tiene que sobresalir. Usted tiene que ser el mejor. Nosotros tenemos que ser el mejor en este mundo para Dios. Eso sí, pero no para el mundo, ni mucho menos para nosotros mismos, porque la gloria pertenece apenas y única y exclusivamente al Señor, el Todopoderoso. Desgraciadamente, la humanidad no sabe ni aún dentro de las iglesias en general. Ellas no saben, las personas no saben que ellas buscando reconocimiento, buscando el louvor, buscando la gratitud, buscando aquel glamour, ellas están cayendo en la idolatría, son idólatras. Y por eso esas personas quedan a la deriva, quedan vagando por este mundo. Nada da bien en la vida de ellos porque ellas quieren colocarse en lugar de Dios. Ellas quieren ser honradas. Ellas quieren ser glorificadas. Ellas quieren ser honradas, glorificadas, reconocidas. Ellas quieren ser mejores y que las personas reconozcan que ellas son mejores. Mi amiga, mi amigo, las vanidades. Yo no estoy hablando aquí de la belleza física. Yo estoy hablando de la vanidad espiritual, que es peor. La vanidad física ya lleva a la ruina. Imagínese la vanidad espiritual, la vanidad emocional. Mi amiga, mi amigo, especialmente usted, que es una persona tendenciosa para la vanidad. Usted se arregla, se embelleza, se pinta el cabello, pinta los ojos. Yo no estoy en contra de eso, no. A mí me gusta que Esther use un pintalabios, pero a mí me gusta que lo haga para mí. Yo quiero que ella se arregle para mí. Yo no quiero que ella se arregle para los otros. ¿Qué es lo que los otros van a dar para ella? ¿Qué es lo que los otros podrían dar para ella? Usted está más bonita y tal. Aquella conversación mala que a las personas les gusta de elogios, les gusta de habladurías. Es la realidad. Ese es el gran pecado que envuelve a las personas dentro de las iglesias. Incluso dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Incluso pastores y obispos y obreros y obreras.
Mucha gente quiere ser reconocido y cuando no es reconocido, quedan tristes y salen de la iglesia. Se van, quiere decir, se van por una porquería de vanidad, que va a quedar todo por ahí. Mira lo que dice el texto, las vanidades nada aprovechan. Nada aprovechan. No tiene nada que se aproveche en la vanidad. Nada, nada. Usted solo va a ser reconocido por las otras personas. Usted va a ser querida por las otras personas por causa de la lujuria, por causa de la belleza, por causa de la ostentación. Mi amiga, mi amigo, vamos a colocar la cabeza en el lugar. Yo no estoy hablando de los incrédulos, porque esos pobrecitos no tienen ni idea de lo que hacen. Son incrédulos, no conocen a Dios, ya están perdidos, ya están condenados. Conforme Jesús habló, quien no cree ya está condenado. Yo estoy hablando con los que creen. Usted que cree, que ha creído, Jesús dice, no os desviéis siguiendo las vanidades, que para nada aprovechan. Nada. Piense bien, piense conmigo. ¿Qué es lo que usted ya perdió por causa de su vanidad? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted ya perdió? Usted ya perdió la paz. Usted perdió tal vez hasta su propia belleza. Usted perdió porque su rostro se cayó delante del lobor. Yo me acuerdo. Yo voy a hablar eso aquí cuando apenas a título de ejemplo, usted ve cómo es, las personas son débiles. Cuando yo era joven, adolescente, yo quería ganar. Antiguamente era así. Queríamos conquistar una mujer. Entonces nosotros corríamos atrás. Ahora no, ahora es el contrario, ¿no? Ellas son las que corren atrás de los hombres. Pero en aquellos tiempos antiguos, nosotros usábamos aquel dicho, yo amo a usted, ¿sabía? Yo quería casarme con usted, a mí me gustaría hacer usted feliz. Ahí pronto, ahí acabó. Ellas se entregaban fácil. Después de que la llevaba para la casa, y iba a ver que el problema que tenía ahí. La cuestión era que las personas les gusta eso, les gusta el lower. Les gusta de ocupar un poco de la silla del Altísimo, el trono de la gloria. Solo Él es digno de toda honra y toda gloria. Pero hay personas que quieren sentarse un poquito, agarrar un poco. Como aconteció con Lucifer, que fue creado perfecto. Él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló iniquidad, quiere decir, se halló vanidad, pecado, pensamientos de querer ser adorado, lobado como Dios era. Mi amiga, mi amigo, si usted es de Dios, usted sierva. Y el siervo, antiguamente, solo para usted tener una idea, andaba descalzo. El siervo no tenía derecho ni aún de levantar la cabeza para encarar a su señor. El siervo no tiene derecho ni de escoger su esposa. El siervo no tenía derecho ni de escoger su esposo. Era siervo. Él solo servía para servir, nada más. Quiere decir, el siervo no tiene vanidad. Si el siervo tiene alguna cosa que vale la pena, es esperar, aguardar que su Señor lo honre. Eso es lo que Jesús dice. Aquel que me sirve, mi Padre lo honrará. Y muchas personas, por causa de la vanidad, de servir a sus vanidades,
están ahí postradas, caídas, están pudriéndose en pie. Infelizmente, desgraciadamente, esa es la realidad, por causa de la vanidad. No os desviéis, pues seguiríais las vanidades que nada aprovechan, y más, y tampoco os librarán, porque son vanidad, nada más. La vanidad no puede librar a nadie, no aprovecha para nada, nada. La vanidad no aprovecha a nada, absolutamente nada. Si usted sigue su vanidad, si usted da oídos a su vanidad, usted estará encaminándose para la cueva y, peor de todo, su alma para el infierno. Esa es la realidad. Disculpe hablar así, fuerte, grueso, pero cuando se trata de vanidad, nosotros no tenemos pelos en la lengua. Tenemos que hablar la verdad. Piensa en eso. Piensa en su vida. A veces usted quiere recibir el bautismo con Espíritu Santo porque usted guarda dentro de sí la vanidad de hablar para otras personas, para los otros hermanos. Oiga, yo también tengo Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas, etc. Usted piensa que va a recibir el Espíritu Santo con ese pensamiento, con esa vanidad. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Es eso ahí. Tenía mucho para hablar con ustedes, pero creo que lo que ya fue hablado es suficiente para abrir sus ojos, para que usted guarde su alma, por encima de todo. Ella vale más de que todo lo que el mundo ofrece. ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo entero y perder qué? Perder su alma. ¿De qué sirve su cuerpo estar lleno de suciedades? Está lleno de adornos, igual que un carnaval. Está todo adornado, está disfrazado, pero su alma encaminándose para el infierno. ¿No es verdad? Dios los bendiga y tenga misericordia de ustedes en el nombre de Jesús, como ha tenido de mí también. Amén. Gracias a Dios.